Hermanos y hermanas, es un gozo para mí saludarles por este medio en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, domingo de resurrección, recordamos la gloriosa resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo. Por tal motivo, hoy nos corresponde estudiar el tema acerca de la resurrección de Jesucristo. Y he titulado este mensaje: Jesús cumplió su promesa, resucitó. Para la honra y para la gloria de Dios, escuchemos. Los invito a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Hermanos, la tumba vacía de Jesús es la prueba contundente de que Jesús resucitó de los muertos. Mientras otras religiones se sienten orgullosos de que su líder yace bajo su tumba, nosotros como cristianos metodistas y muchas otras denominaciones cristianas nos sentimos dichosos, felices que la tumba de Jesús esté vacía. Porque precisamente en la resurrección de Jesucristo se basa nuestra fe y también nuestra esperanza de nuestra salvación, porque también resucitaremos a una vida gloriosa con Él. Las palabras dichas por el ángel: no está aquí, pues ha resucitado, como lo vemos en Mateo 28:6, son el cumplimiento de la promesa de Jesús. Él resucitó al tercer día, como lo había prometido. Al resucitar Jesús, demostró que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y nos da también la garantía de que un día también nosotros resucitaremos. Toda persona que crea en Jesucristo, por consiguiente, debe creer en la doctrina de la resurrección de Cristo, porque Él es la garantía para su vida de que un día resucitará también. Pero las personas que no creen que Cristo resucitó de los muertos, escuchen lo que les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17 y versículo 19. Les dice el apóstol Pablo que son los más dignos de lástima. Y si acaso creen en algo, vana es también su fe. Es triste entonces no creer
en la resurrección de Jesucristo. En el primer siglo de la era cristiana, los enemigos de Jesús, escribas, fariseos, los principales sacerdotes, los herodianos y muchos otros más, buscaron de muchas formas o maneras negar la resurrección de Jesús, pero nunca presentaron pruebas veraces para que se les creyera, y los testigos que presentaron sencillamente eran falsos. A través de la historia de la iglesia cristiana se han levantado personas que se han opuesto a la verdad bíblica y ya han negado la resurrección de Jesús. En el siglo XXI que tú y yo vivimos, también encontramos mucha gente que se sigue oponiendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos ellos no tienen bases sólidas para sostener sus hipótesis. Y les pasa lo que el Señor Jesús le dijo a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Y sí, efectivamente, las personas que no creen en la resurrección de Jesús se están haciendo daño a sí mismos. A nadie más le hacen daño sino a sí mismos. Eso le pasaba a Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos para encarcelarlos o para consentir en su muerte. Él solito se hacía daño. Por eso Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. También a esas personas que no creen en la resurrección de Jesucristo se les olvida lo que le dijo Jesús a Tomás el incrédulo. Escuchen lo que le dijo Jesús a Tomás el incrédulo: bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Lo pueden ver en Juan 20:29. Así que, hermanos y hermanas, nosotros sigamos creyéndole a Dios y a su Hijo Jesucristo, que nada ni nadie nos cambie nuestra creencia, porque Cristo resucitó de los muertos y esa debe seguir siendo nuestra fe y además nuestro pasaporte para resucitar aquel día glorioso cuando Cristo venga otra vez por sus escogidos. El apóstol Pablo estaba tan convencido de la resurrección de Jesús que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo puedes ver en Gálatas 2:20. Y en Primera de Corintios, el apóstol Pablo también dice, capítulo 15, versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, den un gloria a Dios. Gloria a Dios porque Jesucristo resucitó y esa es nuestra garantía para que un día, mis hermanos, resucitemos también. Así que los invito a seguir teniendo la fe en Jesús y que esa fe sea como la del apóstol Pablo, firme y segura, porque Cristo vive. La resurrección de Cristo
no fue un cuento inventado por sus discípulos. No fue un plan organizado por ellos. No fue la imaginación frustrada de esos hombres que habían creído en Él. Más bien fue la confirmación del plan de Dios para salvar a los hombres del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo también dijo el apóstol Pedro también dijo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que la resurrección de Jesús produce en nosotros una esperanza viva. Sí, hermanos, tenemos la esperanza segura de vivir para siempre con Él. Termino este mensaje con lo siguiente. La resurrección de Jesús es la promesa de nuestra resurrección de los muertos. Porque Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto nos quiere o nos dice el apóstol Pablo, que estemos vivos o estemos muertos, un día el Señor nos llevará a su reino. Y eso, hermano, nos debe dar mucho gozo y nos debe dar mucha paz. Y no le debemos tener miedo a la muerte, porque estaremos con quien amamos por sobre todas las cosas en esta tierra. Así es que la resurrección de Cristo nos da la confianza para seguir creyendo en Él, para seguirle obedeciendo y para seguirle sirviendo. Hagamos esto, hermanos. No nos cansemos de servirle a Dios. Sigamos trabajando por su reino. Sigamos sirviéndole con mucho gozo y con mucho amor. Al haber resucitado Jesús, demostró que Él era todo lo que Él dijo ser. Y Él dijo ser la resurrección y la vida. Y también dijo en el Evangelio de Juan 14, 19 lo siguiente: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué tremenda promesa de Jesús. Porque Él vive, también nosotros viviremos un día con Él. Un día resucitaremos para vida eterna. Y ese debe ser nuestro gozo y nuestra esperanza. Por último,
la resurrección de Cristo nos dice que Jesucristo verdaderamente era Dios. Así que, mis hermanos, nuestra fe está puesta en Jesucristo, que cumplió su promesa y resucitó. Mantengamos esa fe, sigamos adelante hasta que terminemos la carrera. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios les dé mucha paz en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad. Amén.